Buenas tardes y bienvenidos. Agradecemos vuestra asistencia a este nuevo encuentro que dentro del tercer ciclo de encuentros con destacados representantes del medio fotográfico nacional e internacional venimos desarrollando. Como sabéis, esta actividad parte de una iniciativa de la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de la Fotografía y que es posible realizar gracias al concurso y al apoyo total del Secretariado de Cultura de la Universidad de Almería. Actividad que venía formando parte de las organizadas por su aula de cine y que ya a partir de este encuentro forman parte de su aula de fotografía. Nuestra invitada en esta ocasión es Laura León, a quien deseamos agradecerle el que haya aceptado participar en esta actividad y dedicarnos una parte de su tiempo. Laura nace en Sevilla, ha desarrollado su carrera profesional entre el lenguaje documental y el periodístico. Cree que la fotografía debe construir discursos visuales combinando enfoques testimoniales y creativos. Pasó de la Facultad de Historia del Arte a la Escuela de Fotografía eh, el- en donde estudió durante 3 años. Las teorías que descubrió estudiando tanto en la facultad como en la Escuela de Fotografía y durante una beca en un estudio de fotografía publicitaria fueron definitivas en la forma en que adopta la luz en sus obras. Ha realizado reportajes en Oriente Medio, Uzbekistán, India, China, Kosovo, Sudáfrica, Senegal, Guinea-Bissau, Marruecos, Túnez, Emiratos Árabes Unidos, Omán, entre otros lugares. Sus trabajos han sido publicados en las más prestigiosas publicaciones de todo el mundo, como Time Magazine, Fortune, New York Times, Der Spiegel, The Guardian, XL Semanal, Giordona, Le Monde Magazine y Wall Street Journal. Laura León reside en el sur de España y trabaja como freelance para editoriales internacionales y nacionales, estudios de grabación y campañas de marcas. Su trabajo ha sido reconocido con varios premios nacionales y ha tenido el honor de ser la primera mujer en 30 años en conseguir el Premio Andalucía de Periodismo, primera persona en conseguir el Premio Andalucía Internacional a la Trayectoria Profesional, Premio Autonómico de Arte, Premio Guerra y Paz. Laura ha sido embajadora de Leica durante 2019, 20 y 21 y ha formado parte de numerosas exposiciones y ferias internacionales como Estampa en Madrid, representada por la Galería Cabe Canem. A lo largo de su carrera ha sido invitada a colaborar en numerosos libros de fotografía y ha sido mencionada como una de las mujeres reporteras más significativas de esta época contemporánea. Ha publicado su primer fotolibro en 2017, Una cámara dentro de una cámara. Recientemente, en diciembre de este año pasado, ha colaborado con el Centro Andaluz de la Fotografía, dirigiendo uno de sus talleres, El retrato y su poder narrativo. Algunas de sus fotografías forman parte de colecciones privadas y de fundaciones e instituciones nacionales. Bienvenida, Laura. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Y nuestra primera pregunta sería la que le hacemos a todos los fotógrafos. ¿Cuándo y cómo te inicias en fotografía? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de ella? Si recuerdas cuáles fueron tus influencias si las tuviste y las primeras fotografías que hiciste, las que te animaron a seguir fotografiando. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por haberme invitado a este encuentro. Es un lujo, ¿eh? Este proyecto que tenéis de encuentros con fotógrafos, ¿no? Y, y es un lujo participar en él. Entonces, respondiendo a tu pregunta, bueno, yo creo que tuve unos intereses muy prematuros con la fotografía, pero no fue hasta los 18 años que ya me llegó mi primera cámara y ahí yo creo que la agarré para no soltarla nunca, ¿no? Empecé ya a hacer fotografías y de ahí hay pequeños cursos que me permitieron aprender lo que yo considero que allí fue donde realmente yo aprendí algo de fotografía. Y, y bueno, mis influencias es que lo mío ha sido muy curioso porque yo cuando quería cuando pensaba en ser fotógrafa, eh, pensaba sobre todo en un estilo de vida. A mí lo que me enganchaba de todo esto era darle salida a esta curiosidad
que yo tenía que era insaciable, y esa necesidad de estar en el mundo y vivirlo en primera persona, sin que me lo contasen, ¿no? Entonces, digamos que mis inicios están muy relacionados a eso, ¿no? Yo dejo la carrera porque yo no me puedo imaginar viviendo mi vida con horarios, en un despacho, trabajando sobre los trabajos de los demás, sin darle ningún tipo de espacio pues, a esos intereses que yo tenía y que necesitaba cubrir, ¿no? Un segundito, que me voy a quitar esto, que me está dando eco. Te oímos regular. Quizás es que llevas el micro en lo que te has quitado. Ahora no te oímos. No te oímos. Seguimos sin oírte. No. A ver si nos pueden ayudar Laura, desde... en la aplicación de Zoom comprueba qué micro tienes seleccionado. ¿No nos escuchas? Mira a ver si es que te has silenciado el micro. Abajo a la izquierda en Zoom, que no esté marcado silenciado. A ver, ¿me oyes? Ahora sí. Ahora sí. Ahora, ¿no? Perfecto. Oye, disculparme, es que me estaba dando eco el... Sorry, con los directos. Bueno, pues la verdad es que ya no sé por dónde iba. Si me pones un poco en el camino, Sí, ¿termino la bueno, pregunta o la continuamos? Continuamos no, con nos, es- otra. nos, nos estabas contando que tu necesidad de fotografiar obedecía más algo de carácter existencial que porque no te veías en un trabajo ordinario Bueno, y es por... exactamente, sí. Bueno, entonces todas las decisiones que yo fui tomando fue un poco para abrirme paso a ese tipo de vida que yo no me lo imaginaba de otra forma si no fuese también a través de la fotografía. O sea, a mí la fotografía me fascinaba, pero yo realmente no había, yo no tenía referentes a mi alrededor. Tanto, que cuando yo dejé la carrera, uno de mi padre en concreto entró en pánico porque mi padre, o sea, o sea, nuestra conciencia o nuestros contactos con el mundo de la fotografía no pasaban del fotógrafo que tenía el caballito de madera en la feria de Sevilla, ¿no? Me parecía, pero bueno, esta chica qué futuro se va a labrar, ¿no? Con todo el respeto y con todo mi cariño, además un tipo de perfil de fotógrafo que ya no existe, ¿no? Pero quiero decir que no teníamos ni ellos ni yo. Entonces yo una vez que me meto a estudiar, yo empiezo a explorar todas las disciplinas de la fotografía. Me encantaba experimentar de forma artística, me encantaba pasarme los veranos trabajando en un estudio como becaria de publicidad, me encantaba, hasta que un día conocí a un chico que trabajaba en prensa, me puso en contacto con el editor. Yo ahí apenas sabía nada sobre fotografía, sobre el fotoperiodismo. Me puso en contacto con el editor, al editor le parecía que tenía posibilidades y ahí comenzó una carrera que ha durado muchísimos años de periodismo, tanto que realmente ha sido mi gran escuela. Lo que pasa es que, como decía Steve Jobs, los puntos se unen, ¿no? Y cuando yo pensaba que aquello de esas exploraciones que yo tenía sobre ese lenguaje más artístico, más surrealista, ese mundo de la publicidad, fotografía publicitaria, perdona, lo veía tan ajeno a mí durante tantos años que luego con el paso de los años me he dado cuenta que de ajeno nada. O sea, que yo logré ver, igual que los estudios que yo hice de historia del arte, que luego lo dejé, pero estuve varios años. O sea, todo al final influye en el fotógrafo o la fotógrafa que te convierten, ¿no? Mm. ¿Y cómo y cuándo das el salto y pasas de trabajar en los temas locales y empiezas a hacerlo en contenidos internacionales? Bueno, pues ese aspecto es bastante importante porque
A ver, yo siempre digo, o sea, empiezo por una reflexión. Yo estoy viviendo ahora en Sevilla, pero ahora, y de hace un tiempo. O sea, yo siempre digo que a una ciudad como Sevilla, que es tan bonita, pero que está en la periferia, uno se viene con los deberes hechos. Aquí no se puede hacer carrera. O no se puede hacer una carrera, depende hasta dónde quiere llegar, ¿no? Entonces yo lo que hice es que en una edad muy temprana y de verdad muy verde, yo me fui de España. O sea, yo estuve estudiando en Barcelona y estuve trabajando en Madrid. Todo esto, pues, cuando no me ganaba la vida como fotógrafa, en realidad, trabajaba en bares para que me diesen algo de dinero y comprarme las cámaras. Bueno, cuando yo ya sí empiezo a trabajar como fotoperiodista, eh, a los 2 años yo me voy a Oriente Medio. Y, o sea, empecé allí a trabajar porque se me dio esa oportunidad, ¿eh? O sea, yo no elegí ese destino por nada en particular, sino porque realmente se me dio esa oportunidad. Y, y eso fue un punto de inflexión, porque lo que yo conseguí en realidad fue visibilizar mi trabajo con editores internacionales, editores de revistas, editores de periódicos, de grandes cabeceras, y también empecé a hacer colaboraciones y a crearme vínculos con galerías internacionales, ¿no? A mí se me dio una situación profesionalmente muy interesante porque yo me voy a Oriente Medio bastante verde, pero el hecho de que los editores de esas grandes cabeceras contasen conmigo, el hecho de que yo estuviese trabajando con una situación humana de esa gran intensidad, yo me sentía tan responsable de aquello, que yo pegué un estirón profesional que no lo hubiese hecho en ese plazo de tiempo si no hubiese estado allí. Yo intenté por todos mis medios responder a esas expectativas que había, ¿no? Y, y bueno, entonces cuando yo pasé la temporada aquella, y cuando volví a España, yo ya volvía con toda la cartera de clientes hecha. Y de hecho yo trabajaba en España con esos mismos clientes, o sea, con esos mismos clientes. Mm. Y esas mismas Pues, relaciones laborales. pues hagamos un recorrido que tiene que ser obligatoriamente resumido y selectivo. Desgraciadamente no disponemos de tiempo para hacerlo en profundidad por tu dilatada trayectoria. Acabas de hablar de Oriente Medio, Gaza, trabajo desarrollado durante varios meses en la Franja de Gaza, tan de actualidad en estos momentos, trágicos para ella y para el pueblo que la habita, y en el que tuviste la oportunidad de presenciar y captar momentos de paz, pero también te sumergió de lleno en el conflicto palestino-israelí. ¿Qué puedes contarnos de de este periplo, de este trabajo allí? Bueno, yo voy a poner en situación. Yo el trabajo que tengo editado es un trabajo mínimo para el volumen que tengo hecho, porque yo allí pasé muchos meses. Entrar en Gaza solamente te lo pueden permitir los israelíes, no los palestinos. Es un pase que te dan desde el Ministerio de Prensa en Israel, ¿no? En Jerusalén. Yo lo pude conseguir y entré y me quedé allí durante meses. Entonces llegó un momento en el que yo era la única mujer occidental que había allí. Había otro compañero fotógrafo que era hombre occidental y yo. Entonces, bueno, yo tuve muchos accesos al mundo que solamente pueden acceder las mujeres y también tuve un cierto acceso a la parte que pueden entrar los hombres. Um, yo viví la paz y viví el conflicto más desalmado, ¿eh? Pero sobre todo lo que yo sí puedo decir, y aprovecho este momento, es para decir que, bueno, que yo he conocido un pueblo que vivía una falsa sensación de libertad, pero que sabían ponerle brillo a esa pequeña libertad que tenían, ¿eh? Y que era un pueblo con sueños, era un pueblo con planes, con hijos, con proyectos de futuro. Entonces, bueno, yo lo que voy a mostrar ahora es un poco como lo que yo intento con este resumen de fotografías es un poco mostrar cómo sería allí un día, ¿vale? ¿Cómo sería un día en Gaza? ¿Vale? Entonces, bueno, o en Palestina, ¿no? Bueno, estas son mujeres en un funeral, si sabéis, en el ritual musulmán, cuando el cuerpo
El cuerpo yacente entra en la casa, es para que las mujeres hagan el velatorio, los hombres allí no entran. Y esto es un momento en el que las mujeres están en la cocina. Y es un clic, no hay dos fotos, solamente existe ese momento que se da esa situación de que parece que se colocan de una forma perfecta y ahí sucede la foto, ¿no? Esto es una parte que hago porque me apetecía introducirlo en esto que os voy a compartir. Esto es en Al-Laoz, esto es de donde se tiran, por regla general, bueno, pues toda la artillería, toda la balística, hacia Gaza, o sea, desde Israel hacia Gaza. Y esto que encontraréis aquí son los mensajes que escriben, ¿vale? Para que lo reciban la gente de allí, la gente de Gaza, ¿no? Así es como funciona, tiran, ¿vale? Bueno, y entonces estamos en Gaza de nuevo. Esto es esta fotografía es un funeral en el que la mujer está donde le corresponde, que es en el interior de la casa, y los hombres están en el funeral, en el que las mujeres no pueden asistir. Yo sí asistía, pero me lo permitían en calidad de profesional, no como mujer, sino como profesional, ¿vale? Bueno, esto es un chico que está viendo cómo se llevan a su amigo. Este es un hijo que fue asesinado, bueno, murió durante uno de los bombardeos. Esto es una operación brutal que hubo por mar, aire y tierra de Israel. Entonces, Gaza se prepara y aquello fue, o sea, de verdad, yo allí sí que en ese momento sí que pasaba miedo. Esta luz que veis es que el periodista con el que yo iba, un francés, estábamos haciendo un encargo para una revista francesa, no se le ocurrió otra cosa que hacerle una foto con el móvil y salió el destello ese. Entonces yo, sabiendo que iba a salir ese destello, aproveché y hice la foto. Pero eso estaba en la más absoluta oscuridad, porque cualquier movimiento era una pista para los drones o para el Zeppelin y ¡pam! O sea, ahí caía, ¿no? Y entonces esta gente estaban preparando todo el terreno con tanques, con minas antitanques, bueno, haciendo frente ellos mismos con sus armas, etcétera. Entonces, bueno, nosotros estuvimos ahí siguiendo cuál iba a ser el proceso de defensa que iban a tomar, ¿no? Bueno, yo voy haciendo y voy comentando, pero que en cualquier momento pues, no tengáis problema en interrumpir y en preguntar. Esto es una fotografía de la universidad que, bueno, que ya en ese momento fueron atacadas, pero ya, como sabéis, están destruidas por completo. Esto era un día, ¿eh? O sea, son fotos de muchos días, pero perfectamente podría haber sido un día. Cuando cortan la electricidad, no es que la corten, sino que bombardean las subestaciones, entonces no hay luz, ¿no? Esto, pues, cualquier día de manifestación que te ves como toda esa parte ideológica está también en la sociedad palestina, no solo en la israelí, desde edad muy temprana, ¿no? Fíjate esta niña, ¿no? Está vestida con esto de Hamas. Los bloqueos, que entonces todo el mundo va por gasolina andando, destrucciones. Estos son lugares de posiciones estratégicas de Hamas. Y este es Janilla. No sé si estáis al tanto de quién es uno de los líderes de Hamas, que está considerado, bueno, terrorista por Estados Unidos y uno de los terroristas mayor buscados. Ahora mismo creo que está en Qatar. Y bueno, yo me conseguí hacerle un retrato porque digamos que hacía muchas apariciones públicas para dar como canutazos, ¿no? Se dicen aquí, para dar ruedas de prensa en medio de donde fuese y tal, pero digamos que fuera de eso era una persona completamente inaccesible, ¿no? Conseguí hacérsela y bueno, y aquí cierro. Esta foto la he incluido en blanco y negro porque fue la que formaba parte de un trabajo que se hizo, un trabajo no, perdona, de unas exposiciones que se hicieron para sacar dinero para un proyecto y estaba en blanco y negro y así la he dejado, ¿vale? O sea que si queremos, podemos continuar. O si tenéis alguna En pregunta. cierta ocasión, Gervasio Sánchez, fotoperiodista como tú, dijo que el desastre de un fotógrafo como yo es que hemos sido incapaces de influir para que las guerras se acabasen.
Mm. Con tu experiencia, ¿qué opinas sobre el poder que puede tener la fotografía en la toma de conciencia de la gente y en la acción de los gobiernos? Bueno, yo creo que la fotografía no tiene la capacidad para ese tipo de éxito, ¿no? Que sería el de acabar con una guerra. Yo creo que la codicia y la soberbia que lleva a la guerra eh, tiene una fuerza bueno, que nosotros ni como fotógrafos ni como ciudadanos la podemos parar realmente, ¿no? Lo que sí podemos ganar son pequeñas batallas. En cualquier caso, incluido en la guerra que no podemos ganar, yo creo que debe de existir el testimonio tanto para la memoria como para, oye, quién sabe si como, mm, bueno, como testimonio gráfico para posibles consecuencias en un posible juicio que haya posteriormente, ¿no? En el caso que lo hubiese, cosas muy complicadas. Pero hablando de las pequeñas batallas que se ganan, bueno, pues uno nunca lo sabe, ¿eh? O sea, nunca lo sabe. Yo creo que puedes poner puedes arriesgar incluso tu vida por historias bueno, que no has conseguido prácticamente nada, o sí, pero de repente te puedes encontrar con puntos de luces, ¿no? Mira, yo recuerdo una historia que yo me enteré a posteriori. Durante el 2008, no, 2008 no, yo creo que más tarde, no, fue más tarde. Sí, sí, fue en el 12, en el 13. Tiempo después de la gran crisis financiera en España, una de las cosas muy curiosas que pasó en Andalucía es que durante la época de la burbuja, la gente le encantaba comprar caballos de pura raza española, o sea, que le costaban una fortuna y lo querían, yo creo que un poco como el que se compra el coche caro, ¿no? Era una cuestión de... Entonces llega la crisis y la gente pues se empieza a deshacer de lo que no puede mantener, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los caballos de pura raza? Que no se pueden cruzar. Entonces se pierde la raza. Entonces lo que hacían es que lo han llegado a vender hasta, incluido lo han llevado a mataderos para venderlo a carne, o sea, carne en los mataderos y llevarlo a la carnicería. Entonces a mí me encargaron un trabajo de ese tipo y era en concreto una historia de un hombre en una provincia de Huelva que lleva toda su vida teniendo caballo de pura raza, pero había llegado un momento que efectivamente la crisis lo había tumbado y no tenía forma de llevar para adelante todo ese establo que tenía de caballos increíbles, ¿eh? Y estaba decidido a cargárselos, porque o sea, no quería cruzarlos con nadie, ¿no? Y hice el reportaje y eso se publicó en Estados Unidos. Y me pareció espectacular conocer con el tiempo que se habían salvado. Me lo contó él. O sea, el tiempo me llamó para decirme que habían hecho una especie de comunidad en Estados Unidos para enviarle dinero y habían conseguido la cantidad suficiente para que esos caballos sobreviviesen los años que, bueno, que interpretaron que podía mantener, o sea, que podían mantenerlos mientras este hombre no podía por sus propios medios, ¿no? O hasta buscarle una segunda solución. A mí me pareció eso, bueno, o sea, me parecería una historia increíble en cualquier situación, ¿no? Siempre que haya una vida de por medio, me da igual, la tierra, los árboles, me da igual, pero en concreto, que la historia la haya hecho yo y que haya sido además con animales, que yo estoy tan vinculada a ellos, me parece que, oye, que es ganar una batalla, ¿sabes? Mm. Una de las personas que te está viendo en este momento, está participando, te pregunta cómo gestionas tus emociones en este tipo de situaciones tan negativas, cómo las vives. Pues mira, es una muy buena pregunta. Nosotros los fotógrafos, pero bueno, primero, yo no estoy en la primera línea de fuego, ¿vale? Todo el tiempo lo he estado, pero ya cada vez lo estoy menos. Y lo estoy menos, entre otras razones, porque mi nivel de adrenalina ya ha bajado. Y segundo, porque realmente llega un momento en el que el mundo se vuelve un poquito más gris de la cuenta, ¿vale? Y precisamente porque estás viviendo todo el tiempo en el lado negativo del ser humano. Entonces, ¿cómo consigues quedarte en el que se vea solo gris y no negro? Pues yo creo que la cámara es un medio que provoca mucha distancia con lo que estás haciendo, ¿vale? Pero para lo bueno y para lo malo. O sea, yo recuerdo, yo no he hecho nunca una boda, menos cuando se casó mi hermana, que ella me pidió, por favor, que fotografiase su boda. Y pues, una cosa increíble, porque además era la época que comento que yo estaba verde, verde como un árbol, ¿vale?
Bueno, pues lo que más lamento haber hecho la foto de boda no es hacer fotos de boda, sino que es que me perdí la boda. Me la perdí, no pude vivirla. No pude vivirla porque estaba pensando en fotos. Pues cuando te vas a un sitio así, para lo bueno o para lo malo, te pasa exactamente lo mismo. O sea, creas una distancia que al mismo tiempo creo que es necesaria, porque si no estaríamos arrastrándonos por las esquinas y seríamos uno más al otro lado de la cámara, ¿no? Mm. Pues sigamos avanzando. Narmanda, India, un trabajo fotográfico que titulaste La presa del río Narmanda, el coste humano de la electrificación, y en el que documentas tanto la construcción de una presa en el río Narmanda como las consecuencias sociales y económicas que tuvo en las comunidades rurales circundantes. Háblanos un Vale. poco de él. Bueno, este reportaje forma parte de varios que hice en India, que pasé allí como 3 meses. Y a esta historia, bueno, pues prácticamente se llega ya sobre el terreno en la India, estudiando un poco qué es lo que está ocurriendo a través de la BBC, ¿no? Y bueno, y aquí lo que ocurre es que Narmanda, que también forma parte de un proyecto mucho más grande sobre qué ocurre en ríos y mares que nosotros estamos cambiando y estamos cambiando su naturaleza. Vale, pues aquí lo que ocurre es que este río, que es de los más importantes de la India, decide que en el momento en el que la India, sabéis que es un país emergente, empieza a crecer la clase media, empieza a haber una demanda de electricidad que antes no había. O sea, la gente se compra lavadoras, televisores, bueno, pues digamos que la India no tiene la capacidad para cubrir esa demanda eléctrica. Entonces decide hacer unas presas para crear electricidad, ¿vale? Entonces, bueno, hay que inundar zonas y esas zonas son zonas rurales habitadas. Pero el gobierno decide dar a estos pueblos rurales que están inundados, pues un plan B, que es llevarlos a otra zona que se cree rural o que se vayan a las ciudades, ¿no? Cuando yo llego allí, hay lugares que todavía no se han inundado, hay lugares que se han inundado ya y hay personas que se han reincorporado a otros sitios, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay personas que no le han llegado esa posibilidad de reincorporarse, entonces tiran montaña arriba, ahora lo veremos. O personas que se encuentran de repente en un nuevo pueblo, pero que tampoco tienen los medios para vivir. Estamos hablando que la zona rural de la India, a ver, ser pobre en la India, en una zona rural, no es lo mismo que ser pobre en la ciudad. Si tú ese mismo pobre lo llevas a la ciudad, cuando hablamos de pobre estamos hablando de que estás en una limitación material, ¿vale? Esta gente están bien en el lugar donde están viviendo, con los medios que están viviendo, pero son medios muy limitados. Si tú lo llevas a la ciudad, la India, que es un lugar de un sistema de castas, lo maltrata. O sea, lo convierte en un paria, en un intocable. Entonces, eso es algo que hay que evitar a toda costa. ¿Qué ocurre? Que si le quitan los medios, que son los únicos que tienen, de pescar o de cultivar los terrenos, entonces lo dejas también ese recurso incluido en la propia zona rural, ¿no? Entonces yo conocí a un chico allí que había trabajado todo el sistema, había creado una fundación pues para intentar un poco parar esta iniciativa, pero bueno, evidentemente eso fue imposible, ¿no? Entonces, bueno, os cuento un poco por encima, también de nuevo vamos a ver un poco de fotos solo, en el proyecto entero no está. Esta es una de las presas, había muchísimas presas. Y estas son las personas, ¿vale? Bueno, que viven en estas zonas y que ahora mismo pues te la encontrabas en sitios. Era muy curioso, porque pasaban mucho rato mirándola, observándola. A mí me llama mucho la atención eso. Estos chicos formaban parte de una comunidad que habían tirado montaña arriba y habían creado todo un himno de lucha y que decían que ese himno lo que venía a decir era que iban a resistir, bueno, un poco como el barco de Chanquete, ¿no? No nos moverán, ¿no? Eran niños que eran bastante conscientes y eran luchadores, ¿no? Estos son medios de vida. Bueno, pues allí pues lo que hablamos, o sea, había una tele en todo el pueblo, pero bueno, oye, o sea, ahí estaban todos, ¿no? Viendo su televisión y quitarles esta forma de vida, pues era quitarles lo único que tenían, ¿no?
Te podéis imaginar que a un gobierno de un país como enorme, además, como que es la democracia más poblada como India, esta gente, esta gente le importan tres pitos, vamos, o sea, que no, que el gobierno se puso muy bien puesto diciendo que los iba a trasladar y que iban a crear nuevos núcleos para ello, pero pues, imaginar que no, o sea, que esta gente se quedaron absolutamente a la deriva, ¿no? Estos son lugares de rituales religiosos, de culto, o sea, lo tenían todo en su nivel, ahí estaban, ahí es donde se iban a rezar, ¿no? Y estos son pueblos que iban a ser inundados, o sea, pues sí, pues son lo que son, porque en la India, pero era un sistema que funcionaba perfectamente, ¿no? Con sus escuelas y sus formas de vida, ¿no? Y estos son los que estaban destruidos ya y los siguientes eran estar inundados. Que por cierto, la primera foto ya es o sea, lo que no os he comentado, que ya estaba inundado, que estos chicos están sentados y ya su pueblo está inundado, ¿vale? Aquí está la presa y esto con toda su ganadería iba a ser inundado próximamente. Sabéis que las vacas son sagradas allí. Este es el chico que tenía esta fundación y este es el río de Narmada. Y todas estas cosas que veis aquí eran las presas. Bueno, el chico estaba completamente abatido, o sea, tenía toda la buena intención, pero allí no había nada que hacer. Esta era su oficina, stop de dams, que las dams son las presas en inglés, de Narmada. Estos son lugares de cultos pues, que lo destruyen. Esto es una chica con su hijo reincorporada, reinsertada, no sé cómo se dice, cuando le llevan al sitio nuevo y Reinstalada. reinstalada, gracias, sí. Estos son gente que tiraron, es que de verdad eso es increíble el ser humano lo que es capaz de hacer, ¿no? Estos tiraron montaña arriba. Y lo único que, bueno, que si podían, si tenían la posibilidad, trincaban este barco para coger sus víveres y poder sobrevivir, pero es que seguramente algunos sí construyeron algunas chozas, pero otros ni eso, ¿sabes? Y estos de aquí son personas que no tenían dinero para coger el barco y entonces algunos iban en estas balsas que construían con palos y otros iban nadando. Estaban aquí arriba viviendo, iban nadando para el otro lado de la orilla para ir andando hasta el sitio más cercano y comprar algo de alimentación, ¿no? Los sacos de arroces, vete tú a saber. Y me gusta cerrar con esta imagen porque cuando hablamos de esta zona rural de tanta pobreza de la India, que son gente que desde luego nadie va a tener en cuenta, me gusta ver esta imagen, ¿no? Que es el padre teniendo, fíjate cómo se miran el padre y el hijo, ¿no? O sea, son dos personas que solamente podrían mirarse y tener esta relación y esa vivencia de dignidad aquí. En una ciudad jamás podrían tenerlo. Serían los intocables, los parias. Y entonces era importante preservar esa forma de vida. Eh, Mar de Aral, Uzbekistán, son fotografías que forman parte de un trabajo centrado en el Mar de Aral, principalmente en Moynak, en el que describen los efectos medioambientales sobre las comunidades locales. Eh, ¿Qué nos puedes decir de este trabajo? Bueno, pues de nuevo, para contaros este trabajo, vuelvo a poner en contexto, ¿vale? A ver, Uzbekistán es una república presidencial, ¿vale? O sea, hay una censura muy importante de la libertad de expresión y hay un dudoso tratamiento de los derechos humanos, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para yo llegar allí, ¿sabes? Me las vi, me las deseé, pero sobre todo es que me tuve que ir. O sea, me empezaron a cerrar todos los espacios posibles y de todas las formas posibles para que yo me fuese. Entonces, dicho eso, comentaros que yo, cuando llego a Uzbekistán, trabajo una serie de reportajes antes de llegar a esta zona, que aquí es cuando se me empieza a poner la cosa cruda, una serie de reportajes que tienen más que ver con la ruta de la seda, ¿no? La ruta comercial de la seda antes. Entonces, yo me encuentro decir, bueno, ¿cómo vamos a llegar aquí al Mar de Aral en un país que desconocemos por completo y que no nos podemos comunicar? No hay ningún lenguaje en común, ninguno. Entonces, toda la logística se desarrolla sobre la zona, ¿no? O sea, levanta la mano y dice, oye, pones el mapa y dice, quiero ir aquí, ¿no? O
estamos hablando que el Mar de Aral está en la República de Caracalpachán, Quinto Pino, comparado con Tasken, que es donde yo hago así, hablo con un señor que me lleva en un coche y se pega 6 horas conduciendo en cuarta, porque no llegaba a quinta la caja de cambio, ¿no? Cuando llego allí, pues nos encontramos que, bueno, o sea, ya lo único que existe es una tierra yerma salinizada, ¿no? Déjame acostumbrado. Mira, esto es lo que es ahora el Mar de Aral. Esto no me acuerdo cuándo era, no sé, 1900 largo, ¿vale? Y esto es principio de 2000, ¿no? O sea, se queda en un 10%. ¿Por qué? Pues cuando existía la Unión Soviética, ese Mar de Aral, que era uno de los principales, uno de los más grandes del mundo, de los mares internos más grandes del mundo, se alimentaba de 2 ríos fundamentales y esos ríos empezaron a sacar dinero, a sacar el agua, la Unión Soviética, para un proyecto de irrigación, de cultivos bueno, de cereales, de algodones, etcétera. Hasta tal punto que lo secaron. Fin de la historia. ¿Qué ocurre? Que claro, que como en los ríos, la vida crece alrededor del agua, en los mares y en los ríos. Y en estos casos, pues había toda una civilización que vivía de la pesca y de toda la industria de la pesca, ¿no? O sea, pues tenían una fábrica, una lonja. Entonces, fuimos a la zona bueno, uno de los puntos, digamos, cero, ¿no? Que es donde ya la cosa se ha ido totalmente a garete. Y lo que me encontré fue un no lugar. Allí no quedaba nada, apenas rastros de vida. O sea, no os pueden imaginar, allí no había nada que fotografiar, no había nada. O sea, primero, este es el mar. O sea, este es el mar. O sea, no hay mar, no hay mar, ¿vale? No hay mar, no hay mar, sencillamente. Y vas paseando y lo que te encuentras es esto. Esto es un aseo, que además es lo que tienen las casas allí. Las casas las tienen en el exterior. Esto sería pues un aseo así público, pero bueno, o sea, absolutamente ya nada, nada. Um, Esto es una especie de pequeño museo muy humilde que hicieron, pero que a mí me parece una cosa increíble. Y estos son los pescados en formol metidos, de que lo que había allí, la vida que había en este mar, ¿no? Con sus fotos de la pesca, de los barcos de pescar. Esta era la entrada de la factoría que había de pescado. Bueno, y aquí una serie de dibujos que hay en uno de las paredes de ese museo y que, bueno, que mezcla tanto bueno, en la desaparición total como cuando había vida activa, ¿no? Incluso, bueno, vida de ocio, de bañistas, etcétera, ¿no? Esta es la antigua fábrica, lonja incluido, nada, o sea, imaginaros, ¿no? Esta es una de las partes que visité que todavía quedaba algo de agua, con algo de vida, ¿veis? Que podéis ver aquí unos patitos. Antes había, o sea, estamos hablando que esto ha sido uno de los mayores desastres medioambientales de la historia, ¿eh? O sea, no del país, de la historia. Se ha desaparecido completamente la vida que había allí de fauna, de flora, y lo que es peor, al convertirse en tierra salinizada, el aire lo levanta y es lo que respira la gente, provocando en consecuencia muchas enfermedades, ¿no? Fíjate la gente donde va a coger agua, ¿no? De estos que sueltan por ahí. Esto es lo poco de vida que me encontré allí. Espérate, esto está muy grande, un momentito. A ver. Ajá. Esta foto es más pequeña, no sé por qué se ve así. Túnez y la primavera árabe, un Ujú. trabajo que realizaste centrado en la realidad de los trabajadores inmigrantes que huyen del conflicto en Libia durante la primavera árabe. Sí, ¿Cómo se gesta y desarrolla este proyecto? perdona, he continuado poniendo las fotos que no había terminado de enseñar las fotos Ah, disculpa. del Mar de Aral. No, no pasa nada. Mm, Perdón. Eh, sí, bueno, esta historia de Túnez es durante la primavera árabe. Yo recibo la llamada de un colega, fotoperiodista, que bueno, que en ese momento está allí, en concreto Emilio Morenati, lo conocéis, está con vosotros ya, y me cuenta la situación tal y como está, ¿no? En ese momento yo ya estoy cambiando de ciclo vital en el sentido de que yo no me siento tanto en el frente como que me apetece más trabajar historias, digamos, el aftermath, ¿no? O sea, todo lo que rodea al frente, que, bueno, puede generar historias y además aterrizar en algo un poquito más
bueno, con más reflexión, ¿no? Y lo que me dediqué a hacer, esos trabajadores que se habían desplazado desde Libia durante la primavera árabe y que, bueno, se habían apilado todos en la frontera entre Túnez y Libia, esperando a que sus países le permitiesen la vuelta, ¿no? O sea, enviasen aviones para fletar lo que es lo que estaban haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, estos chicos aquí, pues lo que están esperando es sus pasaportes, poner en orden su situación. Bueno, pues estos son las colas que hacían con sus mantas, y a medida que se iban montando en los camiones iban dejándolo allí, ¿no? Son como evidencias de esta vida. Yo dividí este trabajo de dos formas, una base de retratos, pero no retratos estáticos, sino ellos sabían que le estaban fotografiando como esto, y vida activa, ¿no? Que era lo que estaban haciendo, como vida allí. Vale, permíteme un momentito que continuemos. Vale, se ve bien, ¿no? Sí. A esto le cuesta mucho cargar. Como veis, estos son un montón de, bueno, o sea, estas son las colas enormes que hacían, porque durante el día pues iban haciendo, bueno, es que esto me ha cambiado el orden, disculpad si volvemos a ver las mismas, ¿vale? Hacían sus vidas y luego en algún punto formaban cola para ver si llegaba el autobús, que es este, y le llevaba hacia el avión para sus casas. La verdad es que fue bastante duro ver cómo, bueno, llegaba la desesperación, no, nos queremos ir. Ok, bueno, pues queréis, podemos continuar. Podemos continuar si quieres. Vale. La doble velocidad del dragón. En este trabajo exploras la fascinante dualidad de ideologías dentro de China, Sí. reflejada en el crecimiento de las nuevas construcciones urbanas y la migración del campo a la ciudad. ¿Cómo te enfrentaste a este proyecto y qué puedes contarnos de él? Pues bueno, este proyecto surge de forma secundaria. Yo me voy a China para hacer otro trabajo que estaba más centrado en el Made in China. Una vez estando allí y haciendo todo lo que estuvo en mi mano, que fue desde lo más frío, ¿no? Que es la llamada a puerta, hasta lo más cómico, que es pasarme por otra identidad para poder entrar. Cuando ya anulo todas las posibilidades, comienzo a hacer otro tipo de otro tipo de proyecto, lo abordo gracias a que Mira, Laura, no te oímos. Se te ha ido la voz. No, todavía no. Te oigo se te ha oído, pero muy lejos. No, ahora no te oímos. A ver si ha pasado lo mismo que antes. Laura, ¿está utilizando como micrófono los auriculares? Eh, Vale, te lo comento porque a lo mejor se están quedando sin batería y por eso se entrecorta. ¿Y ahora? Ahora te Ahora, escuchamos ahora. bien. Ahora me escucháis bien, ¿no? Sí, ahora sí. Perfecto. Vale, bueno, pues estamos enfrentando varios obstáculos, ¿eh? No pasa nada, no te preocupes. Sí, bueno, pues entonces lo que seguía comentando que es muy interesante porque yo me voy con unos chicos o sea, me voy con un colega que es profesor de la Universidad de Arquitectura, y allí nos encontramos con otros arquitectos que son súper entendidos en la materia urbanística de China, y empiezan a contarme historia que me doy cuenta que, bueno, que tiene bastante sentido trabajar, o sea, darle una continuidad a esto que yo quería hacer,
pero trasladado un poco a la ciudad, ¿no? O sea, como ese reclamo de trabajo de Made in China hace que se mueva una cantidad de personas del mundo rural, cambiando completamente el paisaje de la ciudad, ¿no? Ese Made in China termina haciendo que cambie por completo el paisaje de la ciudad. ¿Y cómo? Bueno, pues como empieza a crearse igual que la India, esa clase media, es construir una cantidad de edificios, una locura de nuevas ciudades, que tanto que además se construían nuevas ciudades y al poco tiempo se destruían y se volvían a construir. Es una cosa muy loca. Entonces convivían esas dos partes, que es la China de libre mercado capitalista, la China comunista, y la vida tradicional se ve desapareciendo completamente. Esa parte, además, que le da la imagen a la China que nosotros conocemos, que le da, bueno, que forma parte de esa cultura de China, ¿no? Y se ve sustituida completamente por esa nueva forma de vida capitalista, ¿no? Y bueno, este trabajo empieza aquí, en esta fotografía, que como veis es el contraste de estas personas que son de vida rural, lo podéis, o sea, se pueden ver con los delatan los gorritos, ¿no? Y ese fondo de luxury living, ¿no? Que es ese nuevo capitalismo que llega, pues, cargándoselo todo, ¿no? Y esta es el nuevo paisaje de China. Estos son personas que viven en esos pequeños habitáculos, bueno, siguen siendo esa parte de la sociedad que no tienen muchas posibilidades y ven esos pequeños habitáculos donde tienen aquí la cocina, son de los trabajadores, ¿no? del Made in China. Esto es un poco bueno, os he dicho, ¿no? Que es un poco feo, no sé si viene del todo a cuento con esto, pero sabéis, he dicho que aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? O sea, tú puedes querer contar de China lo que tú quieras, pero las personas siguen teniendo su cultura. O sea, por mucho rascacielos que tú pongas, esto es típico de los chinos están en cuclilla todo el tiempo en China. O sea, esto de coger el teléfono y sentarse así, pero bueno, o sea, pero eso o cualquier otra situación se sientan así por muchos rascacielos, ¿no? Y sigue existiendo esa forma de vida en la que el hombre pues cuelga con su bambú la ropa, ¿no? Esta es la realidad de China, ¿no? Van 500 en una moto. Y estos son los edificios donde trabajan los chavales y sobre todo los hombres que trabajan en esa zona. Aquí sobre todo vivían hombres que trabajan en ese Made in China, ¿no? Viven en una habitación muchísimos jóvenes y ahí también se cocinan y tal. Entonces pasan, vean, aquí echan sus ropas tendidas y es una colmena. Los trabajadores de esas nuevas construcciones, como podéis imaginar, muchos rascacielos, pero fijaros cómo es el sistema de seguridad, ¿no? Con cañas de bambú. Esta es la vieja China. Y este es el rural, ¿no? Que viene a la ciudad, esa población flotante que llega y tiene ese contraste, ¿no? De Better City, Better Life, ¿no? O sea, bueno, para ellos, ¿no? Porque la realidad de esta gente siguen siendo... Lo que queráis. Seguimos continuando con el siguiente proyecto. Hombres contra naturaleza. Es un trabajo en el que muestras la colosal interacción entre la fuerza de la naturaleza y la ambición del hombre en la construcción de ciudades en medio del desierto, como en el caso de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué nos puedes decir sobre este proyecto? Bueno, pues cuando yo he ido un par de veces a Emiratos y estaba mucho más centrada en el desarrollo del papel de la mujer en la sociedad, pero a mí lo que más me sorprendió realmente al final fue exactamente esto que os voy a enseñar, ¿no? O sea, yo cuando llego allí digo, bueno, esto es ciencia ficción, ¿esto cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que el hombre, o sea, su audacia, su talento, su ambición pueda construir grandes ciudades del desierto? Jardines en el desierto, pistas de esquiar, la mayor pista de interiores de esquí en el desierto, ¿no? O sea, ¿cómo es posible hacer eso a través de una tierra yerma, ¿no? Bueno, pues esto es Emiratos, esto está hecho, no es dron, esto está hecho desde un helicóptero.
Y ahí está, ¿no? Ahí está el hombre diciendo aquí estoy yo, creando su... Estos son los famosos jardines. Bueno, había rotondas en medio del desierto donde no había nada. Pues estos acuarios en medio de los centros comerciales. Y entonces el hombre quiere construir, pero la naturaleza siempre tiene algo que decir, ¿vale? Entonces ese duelo entre hombre y naturaleza, o sea, ¿quién puede más, no? Y esto es una ciudad que un día normal pues brilla el cielo azul y se puede ambular pues de forma natural. O te llega estas rachas de aire arrastrando toda la arena del desierto que prácticamente no se puede ni respirar ni ver, ¿no? Hasta el punto de que puede inundar una casa por dentro, ¿no? Las dunas que se van comiendo las casas, las tierras que se van comiendo las carreteras. Esto, pues eso, ¿no? O sea, la duna se come la carretera, hasta el punto que hace esa señal de girar a la derecha, ¿no? Es muy cómico. Pues eso, núcleos urbanos desaparecidos. Esto es una parte en la que se empieza a construir, ¿no? Pero mirar o sea, que a mí me resulta sorprendente que, primero que se parta de este suelo, pero que ya está como esta primera piedra, que es un edificio enorme, y luego lo siguiente que podemos llegar a ver es una gran ciudad, ¿no? Pero para eso hay que pasar un tiempo, yo ya no lo continué, ¿no? Mirad, ¿no? Cómo se va comiendo, cómo van desapareciendo aquí prácticamente las casas. Esto sí está hecho con dron. Muy bien. Murillo, fotógrafo. Una serie de fotografías realizadas con José Antonio Lamadrid e inspiradas en las pinturas de Murillo. Bueno, esto representa una especie de giro, ¿no? Al menos de lo que llevamos visto. ¿Qué nos puedes contar de este proyecto? Bueno, este proyecto efectivamente no es un giro del todo, pero sí es donde más se manifiesta en ese cambio de ciclo en el que a mí ya no me interesa tanto el frente ni la adrenalina, en ese periodo en el que yo quiero experimentar con lenguajes, este colega y yo nos unimos para hacer este proyecto. Era el aniversario del 5º centenario de Murillo y entonces eh, decidimos llevarnos los cuadros de Murillo, los que nosotros seleccionamos, al siglo donde vivíamos, con las preocupaciones y los, digamos que los highlights del momento en el que estábamos viviendo, trasladarlos también para representarlos en esta fotografía que íbamos a hacer. O sea, mi compañero Lama también es un fotógrafo documentalista, entonces le interesaba, igual que a mí, pues trabajar digamos que las situaciones que se estaban dando en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, este proyecto fue financiado por Cajasol y lo que hicimos fue un casting bastante potente en el que necesitábamos buscar a las personas que más se pareciesen a los personajes del cuadro de Murillo, pero pusimos una doble exigencia. Y era que los personajes principales, por mucha gente que hubiese en el cuadro, siempre hay un personaje principal. Bueno, pues ese personaje principal no solo tenía que parecerse al del cuadro, sino que tenía que haber vivido en primera persona lo que nosotros queríamos contar. Por ejemplo, bueno, a ver, os voy a ir pasando, no me voy a extender mucho porque creo que vamos quizás un poco con retraso, ¿no? Puede ser, vale, pues estas son las bodas de Caná, este chico es pintor, ¿vale? Que fue el que nos hizo los fondos de Murillo, junto con otro que era su maestro, que era un hombre que acababa de salir de la cárcel porque era un falsificador profesional, que falsificó Murillo, de hecho, por eso estaba en la cárcel, entre otras cosas. Y este chico, pues, como el autorretrato de Murillo, Diego Pintor, ¿no? Parado, en vez de Murillo tal, ¿no? En los cuadros de Murillo, este trabajo, o sea, este cuadro eran los niños con frutas y tal, nosotros pasamos a los niños con uniformes y con bollería y con maquinitas de estas, ¿vale? Este cuadro, esta fotografía fue muy emotiva porque este es el regreso del hijo y en este caso nosotros lo que hicimos fue representar el desahucio, la vuelta de los hijos a casa de los padres, de lo que eran los abuelos en realidad. Entonces, efectivamente, este hijo el resto no, había regresado a casa de los abuelos porque su padre lo habían desahuciado, ¿no? O sea, el padre, junto con los hijos, se habían ido a casa de los abuelos, ¿no? Este chico
decidió irse a vivir a Londres. Hago la historia corta, pero me parece muy bonita. Se fue a Londres cuando ya lo desahuciaron a todos y tal, porque no podía soportar el haber perdido la casa donde había vivido toda la vida, ¿no? Entonces, él vivió esta situación de una manera muy dramática y nosotros no sabíamos nada. Nosotros sabíamos que efectivamente había sido desahuciado, ¿no? Entonces nos contó cuando terminó, veis que está aquí sudando, cuando terminó la sesión, que fue un día entero, nos contó que para él este momento había sido muy terapéutico, porque él había estado en psicólogos porque cuando él decidió perdonar a su padre, él se fue a Inglaterra y no volvió a ver a su padre ni hablarle, y cuando volvió a Sevilla para perdonar a su padre había fallecido. Y que esta fotografía le había ayudado a pedirle perdón a su padre. Y entonces fue un momento bastante emotivo, ¿no? Por eso la magia de estos trabajos, ¿no? Que te cruzas con historias que dices, joder, nosotros si lo hubiésemos querido hacer así no lo hubiésemos conseguido, ¿no? Esto se hace sola. Esto es la reproducción asistida, el milagro de María Magdalena, perdón, de la Inmaculada. María Magdalena penitente, que en este caso es una mujer que es maltratada, que es Ana Bella, que ha sido maltratada. Todas estas historias son reales. Murillo representó la pobreza, nosotros representamos la depresión, que es el problema del siglo XXI, que efectivamente Lola, que de hecho es mi tía, estuvo 18 años con depresión. Murillo representó a las prostitutas, que eran las mujeres más difíciles de tratar, y nosotros nos trajimos a las mujeres con identidad transexual, porque bueno, son mujeres que han sufrido tanto como la prostitución en aquella época, ¿no? Santa Ana y su nieta. Santa Justa y Santa Rufina, nosotros decidimos coger a una musulmana y a una católica, ¿vale? Como forma de homenajear la convivencia. Y listo. Voy muy rápido. Si quieres nos pasamos a algún proyecto, como quieras, ¿eh? No, vamos bien. Si vamos así, yo creo que podemos abarcar todo. Vale. Retratos en pandemia. Creo que se trata de un trabajo que en lo emocional y sentimental supuso para ti un mayúsculo y sacrificado reto, con unas consecuencias familiares de enorme trascendencia y que dedicaste a la memoria de Alicia, tu hermana. ¿Qué nos puedes contar de él? Se lo dediqué a mi hermana, pero yo cuando realicé este trabajo mi hermana estaba viva. El tema es que días antes de que se declarase el estado de alarma, o sea, el lockdown, ¿cómo se dice? Sí, el El confinamiento, encierro. el encierro, yo estaba en la Fundación Telefónica dando unas charlas y bueno, ahí ya había pandemia, lo que pasa que no nos poníamos mascarilla todavía, no sabíamos muy bien, pitití, tal, bueno, total, que cuando me vuelvo, en la fundación estaba cerrada, había muchísima gente, que luego nos fuimos a bares, a los 2 días me vuelvo a Sevilla y me vuelvo con un COVID que me tiene, por supuesto que no se sabía, pero yo estaba reventada, entonces estuve un mes en cama. En ese mes, o sea, a los 2 días que yo vuelvo, bueno, pues a los 3 días cuando aparece el estado de alarma, entonces yo en cama, malísima, empiezo a ver los trabajos que se van haciendo, ¿no? Y me doy cuenta, empiezo a reflexionar, bueno, primero no daba crédito de lo que estaba pasando, pero sobre todo me doy cuenta que cuando yo pueda volver a la carretera, el trabajo ya está hecho, o sea, ya era hacer lo mismo que estaban haciendo los demás, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado, bueno, pues presa un poco del pánico como todo el mundo, pues yo tengo una familia muy pequeña, pero una familia que somos una piña y además, sobre todo, que había mucho sentimiento había mucho riesgo, porque bueno, mi madre y mi hermana eran de riesgo muy alto, ¿no? Entonces yo, como me podía mover, cuando ya tengo la posibilidad, me paso a ver a mi madre, ¿no? Y mi madre aparece así. Entonces, me di cuenta que, ostras, que es que había otras formas, que es ese lenguaje con el que yo ahora me identifico tanto, que es más sugerente, no es tan explícito, que es explicar también otras formas de qué pasa con la pandemia, ¿no? Y me daba cuenta que, bueno, que el cristal nos separaba y que ahora todas las personas que queríamos solamente la podíamos ver de aquella forma. Entonces empiezo a desarrollar este proyecto, ¿no? Que es ver a las personas de mi entorno y fotografiarlas, ¿no? Mi hermana, esta fue la última foto que le hice, su hijo, y este trabajo va a este libro, ¿no? Que bueno,
que lo publica Blume. Es un libro de varios fotógrafos a nivel internacional que nos unimos para hacer un trabajo sobre pandemia. La publicación más o menos fue así, ¿vale? Yo hice retratos y hice situaciones. Esto es pues una amiga, ¿no? Con sus hijos, como veréis aquí, esto es un cristal porque se ve reflejado aquí. No hay nada que esté... Así se publicó. Este es son unos amigos también, él es médico. Estos son mis padres, unos amigos, también él ha fallecido ya. Y bueno, cuando llega el verano, esto sí, no, es muy interesante, cuando llega el verano, que ya no estamos en lockdown, pero no tenemos ni un duro, y estamos cagados del miedo y no queremos ir a ninguna parte. Y entonces hay un fenómeno que me parece súper curioso, que lo vi por las redes, y es que se venden todas las piscinas de estas hinchables, ¿vale? Las toys. Entonces estamos hablando de Sevilla, que no tiene costa, que hace 40 grados a la sombra, y digo, bueno, esto tiene que ser un espectáculo en Sevilla. Entonces, efectivamente, planteo este trabajo, que es otra forma de contar la pandemia, pero con un poco más de humor, y me lo compran, ¿no? Se publica en todo Estados Unidos y la verdad es que fue súper bien. Y es es fotografiar en las diferentes situaciones en las que yo pude ver la piscina, ¿no? Todo esto son con derechos, los derechos de las personas, ¿eh? ¿Veis? Como veis, la calle está vacía y no es por el calor, sino porque estamos en pandemia todavía, ¿no? Esto es una zona como más rural. Esto es entre bloques, la gente se puso allí su pedazo de piscina. Esto es una zona así como un poco más pudiente. Esto es una casa con un patio enano, o sea, por favor, la gente hacía lo que fuese por divertirse y metía estas cosas, ¿no? Estos flotadores que si se mete el flotador no se puede meter la persona, ¿no? Continuamos. El animal que llevo dentro, un encargo de Leica, un proyecto personal sobre el diálogo interior que mantienes durante el duelo tras perder a tu hermana Alicia. ¿Cuáles fueron las motivaciones para afrontar un proyecto de estas características? Claro, pues como podéis imaginar, este proyecto que yo tenía, o sea, cuando falleció mi hermana, o sea, para mí toda motivación y todo interés que movían todas mis decisiones en la vida se bloquearon. O sea, no solo no tenía interés en el mundo, ni siquiera tampoco mis propias motivaciones, ¿no? Entonces tengo varios compromisos y los cuales puedo anularlos todos, pero este decido no anularlo, ¿no? En ese momento yo seguía siendo embajadora de Leica, esta exposición estaba cerrada hacía mucho tiempo y yo decidí que, bueno, ellos me dijeron que hiciese lo que me diese la gana o que proyectase lo que, o sea, que pusiese lo que quisiese y yo quise hacer algo nuevo. Entonces, de repente, decidí que iba a hacer lo único que podía hacer, ¿sabes? Y era vivir, o sea, expresar lo que yo estaba viviendo. A mí las personas, yo no podía relacionarme con personas, no me interesaba para nada que le ocurriese a nadie en este mundo. O sea, que hay mucha gente para fotografiar lo que le pasa a los demás, y decidí hacerme cargo de lo que me pasaba a mí. Entonces, yo recuerdo muy poco de este proyecto, muy poco. Tengo la sensación, después, a posteriori, que todas las fotografías que hice, de verdad, fue un diálogo entre mi hermana y la vida y yo, ¿sabes? Y que fue más a través de mí que yo. O sea, yo no recuerdo que tuviese la idea de hacer estas fotos, sino que simplemente las hacía, o sea, de una manera además compulsiva, ¿no? Y los animales era la única forma en la que yo sí, a través de los animales sí me podía comunicar. Yo me llevo estupendamente bien con los animales y además mi hermana y yo compartíamos ese amor por ellos, ¿no? Entonces, yo hacía fotos que ni siquiera sabía lo que estaba haciendo y era luego cuando las veía y entendía por qué las había hecho, ¿no? Entonces no me voy a plantear hacerlas todas. Es un lenguaje muy, muy surrealista, ¿vale? No voy a plantearme toda la fotografía, explicaros alguna. Bueno, esto es una manera de explicar el dolor, ¿vale? El animal que llevo dentro, que es como se llama, es un doble sentimiento, ¿no? Es uno el que cuenta el Battiato, ¿no? En su canción, ¿no? El animal que llevo dentro, que tanto, creo que se dice que tanto me ha hecho sufrir, creo que decía, ¿no? La canción.
efectivamente, que tanto me ha hecho sufrir, pero por otro lado que me mantiene de pie, ¿no? O sea, es como una fuerza. Y esta fotografía para mí un poco como que explican eso, ¿no? Es como todos esos animales con la fuerza que tienen esos caballos saliendo al mismo tiempo, ¿no? Pero sin ninguna coherencia, ¿no? Eso para mí es un poco el duelo, ¿no? Esto es el tigre porque a mí es por una cuestión personal lo de tigre, es como el duelo te pasa de esto a esto, ¿no? O sea, te envejece, ¿no? Es como el verte. Y bueno, esto es una flor que se secó y a mí me recordaba una libélula, y las libélulas me recuerdan como las amapolas a las almas, ¿vale? Entonces creo que se puede entender perfectamente, ¿no? Ahí en el pecho, ¿no? Del maniquí. La jaula en llamas es como, pues eso, lo que podáis imaginaros, ¿no? La vida familiar. Y esta es una forma muy interesante para mí, y luego lo comprendí perfectamente, que es que, o sea, en realidad yo no estoy fotografiando ese momento, sino lo que yo siento que era mi vida antes. Yo tenía la sensación de que vivía en medio del mar, ¿no? O sea, como en mi hábitat, ¿no? Como el pez que vive en el mar y lo está viendo todo en todo momento, todo está colocado en su sitio y lo entiende perfectamente, pero de repente, pumba, la vida te hace así y te das cuenta que no, que tú vivías en una falsa ilusión, que te creías que la vida era de una manera y no era así, ¿no? Y que en realidad vivías en una bolsa, ¿sabes? Encerrada en una bolsa y que el mundo era lo que estaba afuera y no lo estaba realmente viviendo, ¿no? Este era mi antiguo perro, Durruti, que ya murió con... Bueno, esta era la gestos de mi hermana, ¿no? Y las dos, ¿no? Las dos juntas. Nosotros estábamos muy unidas. Y era como, bueno, pues la penúltima cena con todos nuestros animales, de mi hermana, todos son míos, de amigos. Y esto soy yo, es un autorretrato, ¿eh? Bueno, pues la convivencia, todos somos distintos, pero yo creo mucho en la comunidad, en la manada. Y esta era como la oveja negra, ¿no? Que le quitas la lana y se lo devuelven, ¿no? En una toca, ¿no? Y era como un poco esa sensación de lo que la vida te quita, ¿no? Luego te lo devuelve de otra forma, ¿no? Porque sí pasan muchas cosas en el duelo, te das cuenta que la vida de repente te trae otras cosas que no te podrían haber traído si no hubiese pasado eso, ¿no? Bueno, son reflexiones. Esto es era un homenaje, ¿no? A Alicia en el País de la Maravilla, con el gato, el conejo, en fin. Siguiente. ¿Podrías hablarnos de las diferencias que encuentras entre tus proyectos personales y los encargos que te hacen y de tu colaboración habitual y longeva desde el 2008 con The New York Times? Bueno, pues bueno, mi colaboración con New York Times empieza en el 2008. Tengo el primer encargo en España. Yo antes no había trabajado con ellos, pero fue remitiéndome a la conversación del principio, ese punto de inflexión que me pone en el punto de mira de los editores internacionales. Entonces, cuando vuelvo a España, me traigo los que tenía y comienzo con uno nuevo. La más longeva, desde luego, ha sido New York Times y la más frecuente. O sea, yo creo que he sido de las corresponsales que más tiempo llevan, ¿no? Empezó en el 2008. Hicimos un trabajo, salió en portada y a partir de ahí hubo una explosión de colaboraciones, ¿no? La diferencia fundamental es que es una forma de trabajar muy distinta. O sea, el trabajo encargado es un trabajo limitado en el tiempo, mucho más corto y con financiación. El trabajo personal es mucho más largo y autofinanciado, ¿no? Y además está sujeto a millones de metamorfosis. El trabajo encargado no. Tienes un guión y lo tienes que asumir siguiendo ese guión, ¿no? Son diferencias que son claves para realizar los trabajos. Uno de tus... Ah, bueno, nos vas a mostrar. Perdona. Bueno, encargos, ¿no? O sea, no, perdona, esto fue un trabajo que yo hice, esto fue hace un mogollón de años, retratos, encargos, pero bueno, podemos ir hablando y de todo. Aquí traigo, mira, aquí Vale. empezaron las portadas. El International Herald Tribune era la versión europea de The New York Times. Portada, esta fue mi primera portada, la primera que fue en el 2008. Pero con esta fue la que me dieron el último premio de Andalucía de trayectoria internacional, que también es con New York Times. Bueno, podemos seguir hablando, ¿eh? Yo lo voy mostrando si quieres.
Sí. Bueno, sí, uno de tus proyectos fotográficos gira alrededor de las monjas de clausura. Sí, Creo que es un proyecto en el que o bien estás actualmente trabajando o estás terminando. bueno, pues ¿Cuándo lo iniciaste y por qué? ¿Y se trata en este caso de un trabajo personal o de un encargo? ¿Y qué puedes decirnos de él? bueno, mira, para empezar a deciros que lo vais a ver en primicia, este trabajo no se ha visto, se va a publicar en El País semanal dentro de poco, pero bueno, creo que tampoco somos tantos y tampoco hay problema porque le pueda mostrar un poco. Esto es un trabajo que yo estoy haciendo de un long term, ¿no? O sea, un proyecto de largo recorrido, no sé el tiempo que me va a llevar, pero es un trabajo muy complicado además porque el acceso es bueno, complejísimo. Entonces yo comienzo en un convento con el que me he llevado un año y pico y quiero que veáis algunas fotografías. Es un trabajo bastante especial porque bueno, la vida en clausura es una vida bastante desconocida para la mayoría de nosotros y bueno, entonces no solo atraviesa, por lo menos mi vivencia no solo ha sido atravesar ese misterio, sino también conocer a un grupo de personas que me han sorprendido muchísimo. O sea, que me han hecho desmontar estereotipos que yo tenía sobre la vida en clausura. Entonces es un trabajo del que estoy aprendiendo mucho sobre todo sobre las personas y sobre los tabús que tenemos y los prejuicios que tenemos las personas, ¿no? Esto es una comunidad en la que prácticamente todas son africanas, menos esta, no, prácticamente no, todas son africanas, menos esta mujer, que es la más mayor, que es española, Sor Francisca. Como sabéis, la vida en clausura contemplativa es que no se sale del convento, ¿ok? No se sale para nada, bueno, para nada, para algo que esté como súper justificado, ¿no? ¿Y Viven el trabajo lo encerradas. has hecho en un convento o en distintos conventos? Ya voy por distintos conventos, pero esto que os estoy enseñando es de uno. De un año, ¿eh? De un año. Ella es la abadesa en su cumpleaños. Este es el reflectorio. Y esta es la señora mayor. Las demás son jóvenes. En los cementerios allí se entierran a las monjas. Mira, como veis, son bastante longevas además. Se dedican a la repostería como forma de vida, son autónomas, pagan su autónomo y bueno, la gente van para allá, le compran y ellas por el torno o por la ventana pues le venden los... Este es su día de recreo, que yo en un año lo vi solamente un día, que es este. Estas son sus celdas y prácticamente se llevan todo el día orando, como en esta sala, están orando una parte de su liturgia del día y el resto del tiempo trabajando. Es una vida de una perseverancia increíble. Bueno, En una parte importante de tus proyectos, de todos los que hemos ido viendo, independientemente de los temas que abordes en ellos, el recurso al retrato está muy presente, juega un papel en la narrativa fotográfica. ¿Qué papel e importancia ocupa y tiene el retrato en tu trabajo? ¿Algún proyecto tuyo ha girado exclusivamente alrededor del retrato y por qué tomaste esa decisión? bueno, para mí el retrato es una forma de trabajar fundamental y cada vez tiene más fuerza. Siempre la ha tenido, ¿eh? Desde el principio. Cuando yo empecé con el fotoperiodismo, en paralelo trabajaba muchísimo portadas de discos, de libros, etcétera. El retrato para mí es fundamental. Pero es ahora cuando me siento más dueña de mi proyecto profesional, cuando dedico mucho más tiempo al retrato. Pero estos, por ejemplo, os voy a enseñar. Hay diferentes formas. O por encargo, ¿vale? O proyectos que yo hago solamente con retratos. Uno lo habéis visto, que es los retratos en pandemia. Estos son fotos de familia, estos es un coleccionista que me ha comprado alguna fotografía y tal, pues que me encargó este retrato de familia, que era lo que le quería regalar a su mujer por el aniversario, ¿no? Y esto es otra familia que quiso que le hiciese un retrato y bueno, a mí es una cosa que me encanta.
Esto es parte del proyecto, la foto que estaba en el cartel y es parte del proyecto de la mujer andaluza que yo estoy haciendo con retratos. Esto es un encargo del País Semanal, va a salir dentro de poco estas fotografías. Proyecto del País Semanal de la artista Rosario, del ochentista, también del País Semanal. Otra música de Viola de Gamba, que era para su disco. Esto es para un proyecto de imagen de Sevilla, que es un bailaor, coreógrafo, Andrés Marín, una bailaora bueno, que quiso que hiciese fotografía. Y esto es un proyecto que está hecho solo con retratos. Es sobre los costaleros, que son, como sabéis, son las personas que llevan los pasos en Semana Santa, y que bueno, que digamos que tienen bastante poca presencia dentro de todas las fotografías que se ven, sobre todo internacionalmente, sobre la Semana Santa, en concreto en Sevilla, ¿no? Entonces yo decidí hacer una serie de retratos porque además me parecía fascinante la historia de estas personas, ¿no? O sea, este hombre apareció en una Harley, hay otros que directamente no son ni creyentes, pero me pareció fascinante este mundo, ¿no? Hice una serie de retratos de ellos que luego se publicó en New York Times y se publicó lo compró también AP, con lo cual salió en diferentes sitios de Estados Unidos, ¿no? Claro, la gente en Estados Unidos sobre todo flipan, dice, pero esta gente, ¿quiénes son, no? ¿Qué hacen y por qué hacen esto, no? Y estos retratos acompañados de una buena historia. Bueno, voy a contar una anécdota muy rápida. En una de las ferias de estampa la galería llevó este trabajo, y yo ese día coincidió que yo estaba allí porque fue la inauguración y me invitó la galeria. Yo no vivo en Madrid, o sea que estaba de paso solamente para eso. Y entonces, en un momento dado que estaba por allí, veo que pasa un hombre que se ve que es médico. Y oigo que dice, qué mal gusto el de esta fotógrafa fotografiar a estos tipos de personas que le deforman la enfermedad, ¿no? Ojo, yo vengo de una madre que tiene su cuerpo deformado por enfermedad. O sea que yo sé de... Entonces me quedé un rato escuchándolo sin que él supiese que yo era la fotógrafa. Entonces cuando él terminó me acerqué y lo corregí, ¿no? Y le dije, mire, este hombre no solo no está enfermo, sino que esto se le llama morrillo, que es un callo que produce el paso y que además entre los costaleros lo lucen con cierto orgullo. Entonces volvemos otra vez a los estereotipos y las ideas que nos hacemos las personas tan rápidas, ¿no? Esto es un encargo de New York Times del torero, y esto de una revista alemana de una cantante de ópera. Y esta es la portada del disco de la chica de Viola de Gamba, que hice el año pasado. Pues mira, Laura, te voy a hacer unas últimas preguntas. Sí, exacto, si quieres puedes dejar de compartir tu pantalla. ¿Te gusta tener el control sobre tu trabajo, seleccionar tus fotografías e intervenir en su edición, bien sea por carácter editorial o expositivo, o prefieres que lo hagan otras personas de tu confianza? Bueno, a mí me gusta tener el control de mi trabajo siempre, por mí y por las personas que fotografío, pero eso es desde un punto de vista de la publicación. Desde un punto de vista de la edición, yo, como creo que la mayoría de los fotógrafos, aunque no quieran reconocerlo, o sea, nosotros, los que sabemos editar mejor, editamos mejor el trabajo de los demás. El trabajo de uno mismo uno nunca sabe editarlo bien, porque interfieren muchas emociones, ¿no? En fotografías que le tienes un cariño porque te ha costado mucho trabajo, qué sé yo, y al final esa foto no entra ni con calzador, pero eso te lo tiene que decir una persona de fuera, ¿no? Eh, ¿Cómo ha cambiado tu mirada en tu ya larga trayectoria profesional, tu visión del mundo, de la humanidad, desde que empezaste a trabajar hasta ahora? Bueno, cuando yo empecé a trabajar, o sea, yo era una persona bastante conectada con la actualidad, con lo cual las cosas que yo iba viviendo, digamos que le ponía cara y rostro real a lo que yo ya sabía, ¿no? De nuevo la cámara te protegía y me daba una visión, pero yo creo que los cambios más profundos los he vivido por las experiencias personales. ¿Y tienes alguna opinión sobre la inteligencia artificial, su relación, la posible relación que puede tener con la fotografía y los escenarios que se pueden abrir?
Bueno, yo creo que el problema no es tanto la inteligencia artificial, que no lo es, sino como la incertidumbre que hay respecto a hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que una gran historia porque no te permite prepararte, ¿no? O sea, no te permite prepararte, ¿no? Pero yo la verdad es que no le tengo miedo al día de hoy. O sea, yo no le tengo miedo. No sé si estaré pecando de optimismo, pero de momento no le tengo miedo. Has sido merecedora de diferentes premios y distinciones, tal y como hemos mencionado en tu presentación, como el Premio Andalucía de Periodismo en 2016. ¿Qué opinión tienes de los premios y qué han supuesto para ti? Bueno, pues los premios para mí han supuesto lo justo, es decir, pero lo justo, pero de una forma muy importante. O sea, los premios sirven para validar tu trabajo en realidad y para hacerte más visible. Y eso es bueno para la carrera de un fotógrafo, eso sí, de una fotógrafa, eso es sí. Eh, la, la trayectoria de un freelance es una trayectoria muy, muy solitaria y con pocos referentes que te digan por aquí va bien, por aquí va mal. Entonces un premio es como validarte y decirte, bueno, oye, por aquí voy bien. Entonces me parece importante, pero al mismo tiempo es un arma que la carga el diablo. Yo no me suelo presentar a muchos porque creo que, o sea, prefiero asegurarme que lo puedo ganar, porque creo que puede generar tanta frustración porque lo mismo que te valida, no te valida. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo siempre digo que en esta vida ni flores ni fieras, ¿no? O sea, no nos podemos mover en los extremos de éxito y derrota, pero es real que cuando tú ganas un premio es, o sea, una cosa que te infla y cuando no lo ganas es una cosa bueno, que de alguna forma te deja un poco, pues, te puede dejar un poco más hecha polvo, ¿no? Has tenido relación muy recientemente con el Centro Andaluz de la Fotografía, dirigiendo uno de los talleres, como hemos dicho anteriormente, el retrato y su poder narrativo. ¿Cómo calificarías tu experiencia con el centro y qué opinión tienes de él? Bueno, a mí me parece una maravilla, que ya me gustaría a mí tenerlo más cerca, ¿eh? O sea, fue muy bien. Tuvimos 2 días de workshop que salió fenomenal gracias a una organización exquisita por parte de la gente que trabaja allí. Y bueno, sé que está ahora mismo en un nuevo periodo con Juan María, que Juan María y yo nos conocimos con su proyecto de Full Frame, de los podcasts, que son muy recomendables para la gente que está aquí, se lo quiere oír. Y creo bueno, que está en muy buenas manos. Yo vaticino que eso va a tener o sea, unos años muy, muy interesantes. Me encanta el Centro Andaluz de la Fotografía, por supuesto. ¿Y tienes alguna opinión o alguna expectativa en relación con la creación del Centro Nacional de la Fotografía? No, tengo ilusión, expectativa no la quiero tener, pero tengo bastante ilusión, sí. ¿Y estarías a favor de la creación de una Escuela Nacional de Fotografía como existe en Francia? ¿O crees más acertado la creación de grados de fotografía en las facultades, en las universidades? No, no, yo creo en una escuela, sin duda, en una escuela, sin duda. Los grados yo creo que son bastante menos significativos, bastante menos impactantes. Yo creo que hacer una escuela y crear todo un proyecto académico sobre la fotografía, pero bien armado, creo que es una cosa que dotaría de mucho valor. Mm. ¿Y hay algún proyecto que has deseado siempre realizar o que desearías realizar ahora y que aún no has podido hacer bien por falta de tiempo o de recursos? Bueno, yo el proyecto, pues sí y no, o sea, yo dejé de desear las cosas que no estaba haciendo en ese momento. O sea, yo soy de centrarme donde estoy porque si no, yo creo que me pierdo en otras cosas, ¿no? Pero digamos que un proyecto que empecé a abordar y no pude fue precisamente el de los ríos y los mares, bueno, sí estuve en Armada y sí estuve en el Mar de Aral, ¿no? Que era mucho más ambicioso y de hecho estuve con el equipo de Algore, no sé si os acordáis de él, que está al frente de todo este proyecto de cambio climático. Estuve reunidos con él presentándole mi proyecto y no me soltaron ni un duro.
Y a partir de ahí decidí enfocarme en lo que estaba en ese momento y lo dejé atrás. Y eso me hubiese encantado hacerlo. Era un proyecto muy ambicioso, pero hubiese tenido mucho sentido en ese momento, con los años que han pasado y la trayectoria, bueno, y la dinámica que llevamos, ¿no? ¿Hay algún aspecto de la fotografía, del mundo y de las cosas que rodean a la fotografía que no te guste? ¿Qué cambiarías de ello si pudieras? Bueno, yo creo que a la fotografía no tengo nada que reprocharle, la fotografía está bien como es. Creo que lo que más me fastidia es el mercado alrededor de la fotografía, que es un asesino sistemático del profesional. Y creo que, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el fotoperiodismo, directamente ha habido una aniquilación. O sea, yo personalmente, que hace tiempo que dejé de sentirme fotoperiodista, me he salido de esa quema, pero están destruyendo puestos de trabajo porque, bueno, porque así lo han decidido. Eso es una cosa que me parece deprimente, de la misma forma que, bueno, que quieren ningunear también en ciertos aspectos este oficio, pues gracias a la inteligencia artificial, o que simplemente ahora todo el mundo se compra una cámara, ¿vale? A mí personalmente no me parece una competición, porque los proyectos que yo abordo y la gente con la que trabajo no trabajarían con una persona con la que tiene una cámara, sino con la que tiene unas credenciales, ¿no? Pero sí reconozco que está haciendo mucho daño al sector, ¿no? Y en relación con aquellas personas que hoy desearían iniciarse en fotografía, como tú lo hiciste en su momento, ¿qué te gustaría decirles? En un tiempo como el actual, tan influido por lo tecnológico, ¿qué deberían de tener en cuenta? Pues la verdad es que yo le diría que aprendiesen a hacer fotografías como si no hubiese inteligencia artificial, y cuando aprendan que la incluyan en su ecuación, porque les va a hacer falta por lo menos conocer la herramienta. Pero yo creo que para ser fotógrafo hay que aprender a hacer fotos, no hay que pedirle a una máquina que te las haga. Eso es otro oficio. Muy bien, pues ¿alguien desea en estos momentos realizar alguna pregunta? Estamos ya terminando. Si alguien quiere hacerla, pues este es el momento. Y si no, pues directamente llegamos al final de este encuentro contigo, con Laura, a la que le volvemos a agradecer su presencia, sus palabras y el tiempo que ha compartido con nosotros. Este diálogo nos ha permitido conocerte un poco mejor, acercarnos de manera más precisa a tu obra y a tu trayectoria, importante y densa. Asimismo, agradecerle a todos los participantes su asistencia, tanto a los que lo han hecho inscribiéndose en la actividad, como a los que nos han seguido a través del canal de YouTube. A todos les emplazamos a un nuevo encuentro con otro destacado miembro de la comunidad fotográfica, concretamente con el fotógrafo Carlos de Paz, previsto para el próximo día 14 de marzo y a través de esta misma plataforma. Muchas gracias, Laura. Ha sido un Muchas gracias a placer vosotros. Ha sido un placer. Un placer. Un placer. y hasta otra ocasión. Hasta otra. Muchas gracias a todos por asistir. Sí.